Va a bajar. Va a Por reducir ende, esa va a bajar y velocidad. reducir la Y esa frecuencia. velocidad depende de la frecuencia. ¿Y qué va a suceder con la frecuencia? Va a variar, va a bajar a Va a 50. empezar a reducir. Y entonces, jóvenes, vamos a tener problemas de estabilidad. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Si adicionalmente requiero mayor potencia, yo tendré que agarrar y a través del gobernador le tendré que inyectar mayor combustible, mayor inyección de combustible o de agua a mi turbina. Con eso voy a aumentar la velocidad, con ello voy a controlar el torque y con ello voy a mantener la frecuencia de mi sistema en 50 Hz. Y adicionalmente con el excitador voy a mantener el voltaje de mi máquina constante. Entonces, fíjense, jóvenes, que cuando yo trabajo con un generador, el generador no es tan sencillo como nosotros lo conocemos. Tiene que trabajar, tiene que existir entre todos y cada uno de estos elementos, tiene que haber una combinación, tienen que trabajar todos juntos cuando se generan o se suscitan estos problemas. Y esto, jóvenes, que les estoy enseñando tal vez con palabras sencillas para que ustedes entiendan, ocurre cada segundo del día. Todo el tiempo están entrando en operación la corriente de excitación. En las centrales de generación hidráulica, los gobernadores están dándole señales de apertura, de cierre a los inyectores, en este caso, que van e inciden en los álabes de la turbina Pelton. Lo mismo sucede en las centrales de generación térmica, porque ahí en vez del gobernador existe un controlador que tiene que ver de inyectar la cantidad de combustible de gas natural para que entre a la cámara de combustión y en la cámara de combustión se genere lo que nosotros llamamos de la ignición, ¿no es cierto? O la combustión del oxígeno con el gas y eso propulse y tenga mayor impacto en los álabes de la turbina de expansión. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, así es como funcionan los sistemas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en vez de aumentarle 20, qué tal si a esto le quito 20? ¿Qué va a suceder? El voltaje subiría. El voltaje inmediatamente empieza a subir. ¿Por qué? Porque no tiene justamente este torque, ese torque, ese torque ya no es un torque que trata de frenarlo, sino ahora lo estás alivianando a la máquina. Y al alivianar a la máquina, el voltaje, o sea, porque finalmente para mantener esa corriente, la diferencia de potencial es la que mantiene esa corriente. Y si la corriente es más holgada, entonces la diferencia de potencial o el voltaje no tiene que ser tan alto. Entonces, ahora, es como cuando a nosotros agarran y nos quitan el peso de encima. Si yo, por ejemplo, estoy caminando en la calle y me dicen, a ver, empieza a trotar con 50 kilos encima de tu espalda, vas a empezar a trotar a una velocidad determinada. Pero si a esos 50 kilos alguien agarra y me pone otros 50 kilos encima, pues inmediatamente pues mis piernas ya no van a tener la fuerza necesaria para mantener ese peso a esa velocidad, ¿no es cierto? Me van a quitar fuerza, me quitan fuerza. Y adicionalmente me quitan esa velocidad uniforme, porque voy a tener que andar posiblemente paso a paso a paso para tratar de sostener esa carga. Pero ¿qué pasa si ahora de esos 100 kilos inmediatamente me quitan, por decirles, 80 kilos y me dejan con 20 kilos? Ah, con 20 kilos voy a empezar a tener un ritmo mucho más acelerado, ¿no? Me voy a empezar a acelerar. Esa misma analogía, jóvenes,
manténganlo en electricidad, porque funciona así. Así funciona. ¿Ya? ¿Y eso cómo se lo ve? Cuando nosotros vamos al laboratorio, ¿no? Le conectamos un generador a una carga y van a ver, ¿no? Hay pequeñas fluctuaciones de la red, pero son problemas de la red, no del generador. Pero si yo agarro y le aumento una carga alta, inmediatamente el voltaje tiende a reducirse. Tiende a reducirse. Y eso lo ven ustedes con un voltímetro. La corriente va a aumentar, lo ven con un amperímetro. El voltaje van a ver que va a tender a bajar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el generador? En la excitación no es otra cosa que un generadorcito conectado a una impedancia variable. Y esto va directamente al rotor de mi máquina, ¿no es cierto? Acuérdense de esto, lo que han visto en máquinas de corriente continua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que regular este potenciómetro a la izquierda o a la derecha. ¿Para qué? Para hacer que la corriente circule, una mayor corriente de excitación, circule por el rotor de mi máquina. Eso es lo que hago. Y ese principio, jóvenes, se utiliza en los generadores de potencia. El mismo, exactamente el mismo, solo que con unidades más grandes y donde ya existen lo que se denomina los controladores, ¿no? Que ya es un tema de la electrónica de potencia. Ellos son los que, o sea, no vas a tener una persona ahí modificando el potenciómetro. No, acá hay un equipo que hace ese trabajo y ese trabajo es automático, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿está claro, jóvenes, ese principio de funcionamiento? Ingeniero, tengo una consulta. Adelante. Justamente hemos hecho un primer análisis donde el motor que está abajo tenía un sobreexceso de 20 amperios con referencia al generador. Y después dijo usted que qué pasaba si bajamos esos 20 amperios para que el motor, para que el generador trabaje con los 100 amperios necesarios. Mi pregunta va, ¿qué pasa si hacemos esa operación en tiempo real? ¿En cuánto tiempo tendríamos que aumentar o rebajar el amperaje del motor número 2, ingeniero? En cuestión de menos de un segundo, ¿no? Los tiempos son relativamente bajos. Normalmente, como les he dicho, hoy en día, en este momento, alguien enciende las luces, eso significa mayor carga. Alguien enciende o pone en operación, por ejemplo, un laboratorio o un lugar donde tengan, por ejemplo, 50 computadoras o 30 computadoras. O imagínense la casa del pueblo. En semejante infraestructura deben haber mínimamente unas 200 computadoras, como mínimo. Imagínense que todos en uno empiecen a funcionar a las 9 de la mañana, 8:30, cuando empiezan a trabajar. La carga se incrementa considerablemente. La gente empieza a bañarse, cambias la carga. La gente utiliza el ascensor, cambias la carga. La gente utiliza un calefón, cambias la carga. Entran en operación las industrias con sus motores, empiezan a arrancar motores, cambias la carga. O sea, la carga es completamente variable. ¿Y eso qué significa? Que lo que yo te estoy mostrando ahí con 100 amperios y con 20 amperios, fíjate que ahí solamente estás incorporando una carga. Lo que yo te hablo en la realidad es que las cargas se modifican cada segundo. Cada instante están cambiándose las cargas. Entonces, eso significa que tienes que tener un sistema de control, en este caso de los generadores,
pero los generadores no pueden cambiar cada instante. ¿Por qué? Porque el generador como tal tiene un rango de variación. Voy a suponer que esta es la corriente nominal. Acá existe una franja. O sea, yo lo estoy dibujando como un valor, por si acaso, lo estoy colocando como un valor constante. En corriente alterna esto no es cierto, ¿no es cierto? No es cierto. Mejor, para no confundirlos, prefiero nomás hacer como tiene que ser. Esa es la señal de corriente alterna. Entonces, fíjate que acá tienes un valor mínimo, un positivo y un negativo. En corriente alterna, en una máquina, si vos cambiarías en relación a lo que cambia la carga, pues el generador estaría sometido a muchos esfuerzos. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente en un generador existe una banda tolerable. Y existe lo que es la banda admisible o permisible, máximo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, si esta es tu banda tolerable, ¿no? Sea esto voltaje o sea corriente, cualquiera sea de las señales, entonces significa que tu corriente puede alcanzar esos valores. ¿Por qué es tolerable? Porque no le estás afectando a la vida útil de tu máquina. Además, ha sido fabricado para tal efecto. Entonces, no tiene problema la máquina de trabajar en ese rango tolerable. El valor admisible máximo, te permite que puedas llegar inclusive hasta ahí. Yo por si acaso estoy exagerando en las gráficas, pero quiero que se entienda el concepto. Entonces, cuando yo requiero que trabaje la excitatriz de mi máquina, la excitatriz, yo no le puedo hacer trabajar para todos los valores que acá tengo en este rango, ¿no? En este rango o finalmente en este rango. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque lo esforzaría a la máquina y obviamente también sería muy difícil controlar esas variaciones a cada instante. Entonces, el excitador lo que hace es justamente, si se pasa la franja tolerable, entonces ahí puedes agarrar y hacer uso del excitador. Entre la banda tolerable y la banda admisible. Puedes hacer uso del excitador, pero en otros casos puede que también inclusive absorba este pequeño margen y el generador siga operando. Pero si pasamos esa banda admisible, esta otra banda, entonces aquí el excitador tiene que entrar en operación inmediatamente. Entonces, el excitador trabaja con lo que hace es controlar estas señales de corriente o voltaje. Cuando supera este valor, este punto, el control que hace el excitador a través de o sea, yo tengo el generador y tengo acá un CT y del CT tengo un amperímetro.
Este amperímetro lo que hace es mandar señales al sistema de excitación. Manda una señal. Y el excitador internamente tiene un controlador. Este controlador, ¿qué hace? Está sensando continuamente ese valor de corriente. Y ese valor de corriente que lo está midiendo, esa corriente medida, lo compara con otro valor de corriente referencial. Entonces, fíjense, hay una corriente medida y hay una corriente referencial. ¿Cuál es esa corriente referencial? Por ejemplo, si hasta aquí era 100 amperios, hasta aquí voy a suponer que son 120, esto voy a suponer solamente números gruesos, 130. Entonces, esta corriente referencial son esos 130 amperios. Entonces, el ingeniero que ve esto, él lo calibra a 130 amperios y le dice al controlador, cuando supere 130, inmediatamente la excitación tiene que cambiar. Entonces, el excitador lo que hace es mandarle una señal. En este caso, lo que hace es modificar la corriente de excitación que va directamente al generador. Hace eso. Entonces, cuando le manda la señal, entonces cuando este valor de corriente está queriendo incrementarse, ya le manda una señal para que aumente esa corriente y trata de compensar estos incrementos de voltaje o de corriente. Y lo vuelve nuevamente a esta franja, dentro de la franja admisible. No le permite que supere eso. Entonces, es así como funciona el excitador, ¿no? Entonces, el excitador no tiene que trabajar dentro del rango tolerable, no es necesario, o dentro del rango admisible. Pero fuera de esos rangos, inmediatamente la excitatriz entra en operación, aumenta la corriente de excitación y por lo tanto reduce estos incrementos de corriente o de voltaje, ¿no? Ahora, imagínense, estoy hablando de corriente, incremento de corriente. Y el incremento de corriente genera una reducción del voltaje. Entonces, el voltaje pasa lo mismo. El voltaje, si esa es la señal del voltaje, el voltaje tampoco no puede bajar más de un valor admisible. Aquí está admisible, por acá puede estar el tolerable y este es el nominal. Entonces, cuando está en condiciones nominales no pasa nada. Dentro del tolerable tampoco no pasa nada, pero si llega entre tolerable, admisible o por debajo del admisible, la excitación también tiene que volver a activar, a operar y mandar la corriente de excitación necesaria para restablecer el voltaje a su valor nominal. Obviamente todo este sistema es automático. Nosotros ya no se utiliza, por ejemplo, creo que hasta 1950 había pues personal en las plantas, ¿no? Donde veían de que estaba por modificarse los valores de corriente o los valores de voltaje y les llamaban por radio, ¿no? Les llamaban por radio y les decían, reduzcan corriente de excitación, aumenten corriente de excitación, ¿no? Y inmediatamente ellos en sus paneles veían, ¿no? Cómo aumentaba cómo lograban aumentar el voltaje o cómo lograban aumentar el valor de la corriente, ¿no? O les decían, activen ¿cómo se llama? Abran abran inyectores, cierren inyectores, ¿no? Entonces en el generador
en el generador, por ejemplo, cuando necesitaban potencia, el gobernador trabajaba más o menos con un volante de inercia. Con ese volante ellos lograban agarrar y abrir las válvulas de admisión de agua, ¿no? Y con eso obviamente también la presión aumentaba y esa presión incidía en las cucharas de la turbina y una vez que chocaba, obviamente se aumentaba la fuerza, con eso se aumentaba el torque y con eso se compensaba justamente el tema de incrementos de potencia, ¿no? Entonces, eran sistemas muy interesantes, ¿no? Los que se tenían antes, pero hoy en día ya todo eso se ha automatizado y obviamente con el uso de la electrónica de potencia, todo eso lo hacen pues los IGBTs, lo hacen los tiristores, ¿no? Los tiristores se ocupan de hacer toda este trabajo, ¿no? Hoy en día ya no hay sistemas manuales. Entonces, con eso espero haber podido responder a tu pregunta. Gracias, Inge. Inge, una consulta más. Todos estos cambios de deducción y bueno, de deducción y amplificación del voltaje, ¿no producen algún efecto mecánico dentro del generador? Claro que sí, porque imagínate cuando le estás aumentando la corriente, por ejemplo en el rotor, son pares, es el par motor que estás aumentando. Entonces, poco a poco vas generando esfuerzos, por ejemplo, en el eje del rotor, vas, estos cambios de carga generan incrementos de temperatura en tus máquinas y lo que estás haciendo es afectarle al sistema de aislamiento de tu máquina. Eres parte del proceso de deterioro de estas máquinas. Pero estas máquinas han sido concebidas para poder trabajar de esa manera, ¿no? Han sido fabricadas para poder soportar estos cambios constantes durante su periodo de vida útil. Por eso es que el fabricante también te dice, estas máquinas, si estas máquinas, y eso hablaba también ayer Marcelo, ¿no? Decía, estas máquinas van a poder trabajar sin ningún problema. Imagínense que no hayan sobretensiones. Imagínense que no hayan sobrecargas. Imagínense que no hayan descargas por rayo. Entonces, este generador trabajando dentro de sus condiciones nominales de operación, va a poder alcanzar su periodo de vida útil, que normalmente están entre los 30 o 40 años. Él te garantiza, el fabricante te garantiza ese periodo de tiempo. Y ahí, por ejemplo, surge inclusive otra pregunta, la de ayer, ¿no? Y eso quería decirles. ¿Se acuerdan que él hablaba de vida promedio y hablaba de vida útil? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Cómo se diferencia eso? O sea, ¿cómo se compara eso? Esa curvita, ¿se acuerdan que él mostraba y decía, una máquina tenía esto? Una máquina puede estar trabajando sin problemas y de pronto, cuando se empiezan a generar los problemas, existe esa curva de Gauss, ¿no es cierto? Él hablaba inclusive qué pasa con una máquina que falla acá. Y eran, por ejemplo, si son 5, 6 o 10 máquinas, hablaban, ¿no es cierto? Y él decía, ¿qué pasa? ¿Será que esta máquina nos está diciendo algo con respecto a las otras? Y ahí, por ejemplo, nadie decía nada. O sea, no nos puede decir nada una sola máquina respecto de 10. ¿Por qué? Porque puede ser una falla fortuita, ¿no? Puede ser algo muy representativo de esa máquina, pero no nos dice nada. Pero ¿qué pasa con lo que él mencionaba cuando falla la 1, falla la 2, falla la 5, falla la 6 y falla la 7? Ah, no, ahí está pasando algo. Fíjense que si todas las máquinas empiezan a fallar al mismo
al mismo tiempo, si esto por ejemplo es tiempo, ¿no? Si todas empiezan a fallar al mismo tiempo, es que existe, por ejemplo, un defecto de fábrica, porque todas las máquinas están fallando de manera paulatina en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ahí, por ejemplo, no se nos tienen que parar las orejas y decir, no, si todas están, si estas 5 están fallando, y aquí ha fallado una, las otras 4 máquinas que quedan van a fallar. Van a fallar o voy a tener esa certeza de que esas otras 4 máquinas también entren en fallo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que anticiparme a que las otras 4 máquinas también fallen. Entonces, para eso tendré que programar, tendré que planificar la parada de esas máquinas para ver que el problema que se ha generado en estas máquinas posiblemente también se den en las otras 4. Entonces, ese aspecto es lo que tenemos que también considerar, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, todos y cada una de los cambios que tú le estés generando a tu máquina, lo afectas de forma mecánica, afectas de forma eléctrica, y todo eso incide en su vida útil, ¿no? Pero se imaginan que ustedes las máquinas las hagas trabajar así bonito, ¿no? Todo sin ningún problema durante toda su vida útil. Entonces eso significaría que tendrías una máquina ideal y tendrías una carga ideal, ¿no? Donde nada le afecte a ninguno de esos equipos. Entonces esa máquina va a entrar y va a llegar a su periodo de vida útil sin ningún problema. Va a alcanzar los 40 años, y si a eso tú le sumas un mantenimiento planificado, un mantenimiento correcto, realizas todas las acciones necesarias para que esa unidad entre en operación cada vez posterior a ese mantenimiento, vas a prolongar ese periodo de vida útil. Porque el mantenimiento al final, ¿qué es lo que haces? Tratas de mantener o, en este caso, tratas de incrementar el periodo de vida de las máquinas. ¿Por qué? Porque la vida útil, si alguien me dice, tú estás comprando un generador para 40 años, entonces el inversionista que le ha metido, por decirles, $1.000.000, va a tratar de recuperar en 40 años ese $1.000.000. Y a eso, esto se llama, viene aquí un concepto de lo que es la anualidad, ¿no? Seguramente ustedes ya lo conocen. Y la anualidad dice de que cada año, este $1.000.000 lo tengo que ir recuperando a través de cierta anualidad. Es decir, por ejemplo, $10.000 cada año. Y en 40 años, yo tengo que tener la capacidad de recuperar los $1.000.000, pero a eso se tiene que sumar la utilidad. Porque si yo voy a invertir $1.000.000 y lo voy a tener y lo voy a recuperar en 40 años, tengo que tener un margen de utilidad, por ejemplo, de un 15% anual. Entonces, yo tengo que percibir al final de estos 40 años $150.000. Obviamente estos 150.000 traducidos o divididos entre los 40 años, ¿no? Obviamente en el tema de generación jóvenes la utilidad es más alta, ¿no? Y asimismo el margen de recuperación, o sea, si alguien me dice que la máquina dura 40 años,
yo no voy a pretender recuperar en 40 años, sería ilógico, ¿no es cierto? Porque si yo tengo, por ejemplo, imagínense, yo soy un gran empresario, actualmente tengo 40 años, actualmente yo tengo 40 años de vida, compro esta máquina para 40 años, imagínense, yo voy a tener que recuperar todo mi capital cuando yo tenga 80 años. Y a los 80 años posiblemente yo ya no tenga, yo ya no, ni siquiera vea, ¿no? O sea, porque posiblemente no viva hasta mis 80 años. Entonces yo tengo que hacer mi proyección, si lo hablo como de forma personal, ¿no? Tendré que hacer mi proyección y decir, bueno, 40 años me dura la máquina, pero yo voy a tratar de recuperar en 20 años. Y para eso tengo que hacer trabajar mi máquina y tengo que vender toda la energía que sea necesaria en estos 20 años. De tal manera que yo cuando llegue a mis 60 años, ¿no? Haya recuperado mi capital y adicionalmente haya tenido una utilidad en esos 20 años. Y las máquinas jóvenes, porque son tan nobles, si han sido fabricadas para estos 40 años, y pregúntenles a la gente de Kobe, ellos tienen generadores que datan más o menos de 1960 y que hoy en día siguen en operación. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado, jóvenes? 60, dije más o menos. 62 años, están yendo por los 63 años. ¿Qué significa? Que cuando han terminado de depreciarse a sus 40 años, ellos tienen ahorita adicionalmente 23 años de utilidad pura. ¿Por qué? Porque estas máquinas ya se han pagado solas cuando han cumplido sus 40 años. Y estos últimos 23 años, ellos están recibiendo utilidades de esas máquinas, totalmente, ¿no? Pura utilidad, ni siquiera ya han recuperado el capital y adicionalmente a eso, ellos tienen un margen de utilidad amplio. ¿Y ellos a qué se dedican? Solamente se dedican a temas de mantenimiento y posiblemente también al tema de reemplazo de elementos o de accesorios, ¿no? Y esas máquinas van a seguir funcionando, jóvenes, posiblemente por los próximos 5 o 10 años más. Y esa empresa es altamente rentable. Por eso Kobe tiene pues un margen de utilidad altísimo. Ahora ustedes me preguntarán por qué justamente el Estado se ha hecho cargo de todo el sistema de generación. Porque justamente acá está pues lo que se llama la gallina de los huevos de oro. Porque todas estas unidades en un periodo corto de tiempo logran recuperar capital, logran tener grandes utilidades. ¿Por qué creen que Ende Corporación ahora se llama, por qué lo llaman una empresa estratégica? Es estratégica, o sea, porque ellos no están, ellos tienen su propia, ellos manejan sus propios recursos, ¿no? Ellos manejan sus propios recursos, ellos definen en qué gastar su plata, ¿no? En equipamiento, en subestaciones, por eso también nosotros tenemos hoy en día un sistema de generación que ha sido, es más del doble de la demanda requerida a nivel nacional, porque han tenido la posibilidad de poder invertir mucho dinero en ese equipamiento. ¿Por qué? Porque en su momento han recibido pues un montón de plata, ¿no? Y al ser una empresa estratégica significa que ellos hacen uso de sus propios recursos sin que nadie los fiscalice, y es por eso también que ellos pueden tener o pueden darse el lujo, en este caso, de establecer su escala salarial, ¿no?
ellos no están supeditados bajo la ley general bajo la ley del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿no? No están. Por eso también, por ejemplo, si ustedes se preguntan anteriormente, bueno, ahora, por ejemplo, hay gente que gana 40,000, hay ingenieros que ganan 40,000, que ganan 60,000, que ganan 80,000, y hasta hace unos 5 años, o un poquito, no, 4 años o 5 años más antes, habían sueldos de 120,000, 140,000, 160,000 bolivianos. Imagínense, jóvenes. Lo mismo pasa con YLB, lo mismo pasa con YPFB. YPFB, por ejemplo, a ver, vean las escalas salariales que tienen esos señores, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque ellos generan, pues, las mayores regalías para el Estado. Y es por eso que el Estado, en una forma de poderles devolver de alguna forma el favor de la naturaleza, agarran y les dicen, bueno, ustedes se van a llamar una empresa estratégica, y al ser empresas estratégicas, ustedes van a ser como una empresa privada. Y como empresa privada, ustedes van a definir su escala salarial, ¿no? Y el presidente de ILB o de YPFB, y bueno, que gane 150,000, no hay problema. Que los directores ejecutivos ganen 120,000 cada mes, no hay problema. ¿Por qué? Porque justamente las utilidades que percibimos por la continuidad de suministro de carburantes, del gas natural, son altísimas. Ahora, ¿estamos de acuerdo con que funcione así? Yo estoy de acuerdo. ¿Estoy de acuerdo que un gerente general gane 100,000? Sí, estoy de acuerdo, porque las responsabilidades que tienen esas personas son elevadas. Los presidentes, los ejecutivos tienen altas responsabilidades. Entonces, ¿tienen que ganar? Sí, tienen que ganar así. Yo no estoy en contra de eso. Lo que sí estoy en contra es en la forma como administran. Ahí está logrado, porque ahí los recursos que ellos tienen lo malgastan. Y es por eso, jóvenes, que justamente algunos de ustedes han estudiado conmigo Motores 2 y hemos visto el tema del gas y hemos dicho de que a partir de los próximos años, jóvenes, y ya lo estamos viviendo, ya no tenemos las mismas regalías, ya no tenemos plata para votar, porque antes votábamos en todo tipo de gustitos de ciertas autoridades. Hoy en día, jóvenes, ya no tenemos esas regalías. Por eso también ahora están empezando a generarse los problemas con los sectores sociales, con la gente o con los profesores. Luego de eso van a venir los médicos, van a empezar a solicitar aumentos, van a necesitar que se mejoren sus presupuestos, pero ya no hay plata en el Estado, ya no tenemos plata, como el gobierno ya no tiene plata para disponer. Acuérdense y vean ustedes las reservas del Banco Central de Bolivia. Hasta hace unos 8 años, 7 años, las reservas que teníamos eran de alrededor de 17,000 millones de dólares. Hoy en día el Banco Central de Bolivia no supera los 3,500 millones de dólares. Entonces, ahora, ¿qué tienes que hacer? El gobierno, ¿qué debería de haber hecho? Bueno, se les ha dado el gusto porque ustedes han generado buenas regalías hasta hace unos años, pero ahora, señores, tenemos que ajustarnos los pantalones. Entonces, tiene que haber nuevas escalas salariales para toda la gente de las empresas denominadas también estratégicas. Tiene que haberse eso, porque si no, jóvenes, no vamos a llegar al 2033. Entonces, fíjense que cuando uno, su compañero ha empezado con un tema muy estrictamente técnico, ¿no? Y ahora lo estamos llevando
a un análisis social, a un análisis económico, ¿no? Y a un aspecto también técnico. Entonces, jóvenes, cuando uno hace estos análisis, tienes que hacerlo de forma global, ¿ya? No lo vean siempre dentro del marco técnico, porque lo técnico, jóvenes, se soluciona. Se reemplaza un equipo por otro, se cambia un repuesto por otro. Eso es fácil. Lo que es difícil es el análisis macro, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Ahí, por ejemplo, están los problemas que hemos tenido, por ejemplo, hasta hoy en día, lo que les mencionaba, en poder utilizar los recursos del Estado de una manera que tal vez no ha sido la adecuada. Y es que tal vez en su momento no ha habido gente preparada para tomar esas decisiones. Acuérdense lo que hablaba, por ejemplo, el ingeniero Marcelo ayer. Él decía, no puedo agarrar y no puedo realizar mantenimiento cuando yo quiera. O sea, ¿puedo realizar el mantenimiento aquí? Sí, puedes hacerlo, pero ese mantenimiento es caro. ¿Por qué es caro? Porque tienes máquinas nuevas y si tú a una máquina nueva le empiezas a generar un conjunto de ensayos, pruebas y haces análisis de gases disueltos, contenido de furanos y un montón de cosas, no te sirve. ¿Por qué? Porque esa máquina ha entrado en operación recientemente y se supone que esa máquina debería de poder soportar condiciones anormales sin ningún problema, debería poder trabajar en condiciones de régimen anormal sin ningún problema, ¿no? Entonces, si tú aceleras demasiado o lo haces un mantenimiento muy antes, él, por ejemplo, decía, a una máquina nueva no le vas a empezar a realizar pruebas cada año, no. Podrás realizarlo, por ejemplo, yo, en mi percepción, si yo compro este año una máquina, ¿no? Si yo compro este año, el año 2023, voy a hacer las pruebas FAT, ahí, por ejemplo, y eso acuérdense también, a ver si le preguntan también, ¿qué son las pruebas FAT? ¿Qué son las pruebas SAT? Las pruebas FAT son las pruebas que se realizan en fábrica antes de que ese equipo venga y se lo instale acá, por ejemplo, en Bolivia. ¿Qué son las pruebas SAT? Son las pruebas ya hechas en el lugar de instalación de ese equipo. Entonces yo ya tengo esas pruebas y esas son mi base estadística para que yo, por ejemplo, pueda programar que el equipo se realiza, por ejemplo, al primer año, digamos, un conjunto de pruebas. Y si ese conjunto de pruebas son exactamente los valores que yo llegue a obtener, son las mismas que he obtenido justamente al momento de poner en servicio esta mi unidad, por ejemplo, un transformador o un generador, entonces yo no necesito pues hacer prueba al segundo año, no necesito. Posiblemente ahí al segundo año, lo que el ingeniero mencionaba, ¿no? Puedes hacerle un mantenimiento, pero un mantenimiento que esté más relacionado a la limpieza, al tema de la lubricación, o sea, hacer un mantenimiento menor. Ahí, por ejemplo, jóvenes, existe otro concepto, los que han visto máquinas, ¿qué es el mantenimiento mayor y qué es el mantenimiento menor? Ahí, por ejemplo, ya tienen otro conjunto de preguntas, ¿no? Entonces, al segundo año, yo ya no le haré pues, las mismas pruebas. Posiblemente le hago un mantenimiento menor, ¿no? Y pensaré tal vez de que al tercer año, vuelva a realizar el mismo ensayo y con las mismas pruebas. Ahí, por ejemplo, fíjense, yo ya he reducido el margen o el tiempo en los cuales debería de hacer o planificar mis mantenimientos. Y si en el tercer año
Las pruebas son exactamente las mismas. Yo sé y le estoy haciendo seguimiento a ese mi equipo de que no lo he hecho trabajar en condiciones de sobrecarga, no lo he esforzado a mi máquina, no se han generado problemas de descargas por rayo, no se han generado sobretensiones. Entonces posiblemente esto lo siga retrasando y lo siga llevando de esta forma, de tal manera que a los 6 años pueda hacerle las otras prácticas. Y si veo que tengo buenos valores, posiblemente inclusive en vez de 6 que sean 8 años. ¿De qué va a depender eso, jóvenes? Ahí va la pregunta. Y eso es lo que justamente ayer trataba de decir el ingeniero. El mantenimiento, jóvenes, no se trata de hacerlo o muy antes o muy después. Se trata de encontrar justamente el momento adecuado. Pero ¿cuándo es el momento adecuado? Justamente cuando se van modificando los valores que nos van entregando los distintos ensayos o las distintas pruebas. Y a eso se suma la estadística, el historial de la operación que ha tenido mi máquina en los años anteriores. Esos son los parámetros que me van a permitir establecer el momento adecuado para planificar o realizar un mantenimiento. ¿Ya? Ustedes pueden prolongar este periodo de vida útil o este periodo de vida útil, sí, siempre y cuando mi equipo no esté expuesto a factores externos. Pero si ahora en mi máquina yo lo hago sobrecargar, ¿no? ¿Por qué? Porque no he dimensionado bien el tamaño de mi transformador. Mi carga era 100 megavatios y yo he instalado también un transformador de 100 exactamente, y con el transcurso de los años he ido aumentando carga. Entonces estoy esforzando a mi transformador, lo estoy sobrecargando. Eso significa que mi equipo, al ser esforzado, necesito ahora reducir justamente los periodos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque justamente yo tengo que ver cuál es la condición interna de mi máquina, cómo está su aislamiento, cómo está su aceite. Si el aceite posiblemente si está expuesto a altas temperaturas, el aceite se va a quemar, ¿no? O sea, se va inicialmente por efectos catalizadores, como es el oxígeno, el agua, ¿no? Son elementos catalizadores que me van a deteriorar mi aceite. Si está expuesto además a altas temperaturas, el aceite puede perder viscosidad, que es una característica que también se la mide. Puede que que pierda su rigidez dieléctrica. Entonces yo tengo que ir midiendo esos parámetros. Y si esos parámetros van reduciendo, entonces yo tengo que decir, no, mi máquina está siendo esforzada de manera muy continua y por lo tanto voy a tener que cambiar la modalidad de operación de esta máquina, ¿no? Entonces voy a tener que reducirle carga o finalmente voy a tener que conectar en paralelo otro transformador, ¿no? Otro transformador que alivie la carga del primero. Entonces voy a tener que hacer una sobreinversión. Y ahí ya vienen problemas, ¿no? Y me van a decir, a ver, ¿y por qué no has considerado estos incrementos de carga para una proyección de más años, de 10 años, de 20 años? ¿Por qué has dimensionado un equipo exactamente igual a la carga que tenemos actualmente, ¿no? Y eso simplifica, bueno, eso lo que también él mencionaba, si yo quiero mantener mi puesto de trabajo, ¿no? Y si mi equipo de trabajo de mantenimiento quiero que esté garantizado, pues no tendremos que cometer esos errores garrafales, ¿no? Porque en este caso seguramente el gerente me dirá, bueno, gracias por su servicio y hasta luego, ¿no? ¿Por qué? Porque no he sabido dimensionar apropiadamente
ese transformador considerando las cargas que se venían en el tiempo. Entonces, fíjense, jóvenes, hay muchas cosas por las cuales podemos hablar en función en este caso, a un simple ejemplo, ¿no? A un simple ejemplo que nos hemos dado, ¿no? Y hemos empezado partiendo del por qué este 7%, ¿no? Entonces, ese 7% ahora creo que ustedes están en posibilidad de responder a esa pregunta. A ver, ¿quién quiere hacerlo? Vamos, no tengan miedo. Bueno, como no hay valientes, yo voy a definir un valiente. Pasa Eulogio. Inge, Adelante. no escuché bien la pregunta, Inge. Te decía ahora, definime por qué este generador trabaja con este 7% arriba de su voltaje nominal. ¿Nada? Inge, No, Inge. Inge, ¿podría tratar de responder? Hola. Adelante. ¿Es para compensar las caídas de tensión debido a la carga o a las variaciones de la carga? Ya, en este caso es incremento. ¿Qué es lo que va a tratar de mantener? A ver, en el ejemplo mismo. El voltaje en la carga. Ya, ¿cuál es el voltaje en la carga? Es 18, no sé, a 13.8 kV. Exacto. Es eso, jóvenes. Así es, Felipe. Voy a anotar tu nombre y apellido. Felipe, ¿qué eres? Felipe Sonco. Perfecto. Entonces, jóvenes, lo que en sí se traduce este ejemplo y lo que nos quiere decir es de que por problemas de las caídas de tensión que genera el transformador, la línea, el transformador 2, cada una de esas impedancias genera una caída de tensión. Entonces, yo requiero normalmente las cargas, jóvenes, las cargas requieren un voltaje constante. Lo ideal sería que sea un único valor, pero obviamente ya les he hablado que hay un margen tolerable y un margen admisible. Eso es para todo, para las cargas, como para los transformadores, como para los generadores. Entonces, en este caso, lo que se está tratando de decir con este ejemplo es que si yo quiero mantener los 13,8 kV en el motor, necesito incrementar el voltaje en mi generación en un 7%. Eso es lo que me están diciendo al final. ¿Ya? Eso es lo que se llega al final con este ejemplo. Entonces, acá, la tensión de prefalla, o sea, la tensión en este punto, es
1.07 multiplicado por estos 13.8, que sería justamente los 14.766. ¿Es correcto este valor, jóvenes? Sí, señor. Sí, es correcto. Entonces, si este valor, ahora, como todos estos valores están en valores por unidad, necesito llevar este valor medido a sus valores en por unidad. Entonces yo digo, ahora copien esta parte. Nosotros sabemos que por definición el voltaje de prefalla, en este caso por unidad, el voltaje de prefalla, esto sería por unidad, no es otra cosa que el valor medido sobre el valor base. Entonces, fíjense, se puede reescribir de esta manera. Entonces, en la barra 1, la corriente de falla se determina como ese voltaje de prefalla, esto lo voy a cambiar, voltaje de prefalla por unidad, tiene que ser igual a la impedancia de Thevenin equivalente también por unidad, ¿no? Ahora sí se entiende mejor. Entonces, hagan esa división y vean cuánto sale. ¿Cuánto sale, jóvenes? Por favor, ayúdenme. Eso sale, ingeniero, 9,369. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, esta es la magnitud de la corriente total en el punto de falla. Pues no se olviden, no pierdan de vista. Yo tengo un generador, tengo la barra 1 y tengo el motor, que son las fuentes de alimentación para esta falla. Y esta falla es esta corriente que yo estoy calculando. Ahora, en función a esa corriente, esta es la corriente total que tengo en esta barra. Ahora, normalmente este generador requiere de un interruptor. Y esta parte del otro circuito del lado derecho de la barra 1 también requiere de otro interruptor. ¿Por qué? Porque cuando se presenta esta falla, estos interruptores tienen que ser capaces de abrir este circuito. Tienen que ser capaces de hacer ese trabajo. De esa forma, se va a despejar la falla y esa corriente, en este caso, pues se va a eliminar. Entonces, fíjense que esa corriente de falla está siendo alimentada por estos dos elementos. Entonces, acá yo tengo la corriente del generador y acá tengo la corriente del motor. Entonces, fíjense, esto es un circuito que
yo lo puedo representar por un circuito de esta naturaleza. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo quiero determinar esta corriente de falla, perdón, si yo quiero determinar ahora estos aportes, esa corriente del generador no es otra que la impedancia, el valor de la impedancia del equipo adyacente sobre la suma de los dos, XM más XG, y esto multiplicado por la corriente de falla total que he calculado. Y lo mismo puedo hacer para la corriente del motor. En este caso, la corriente del motor es el X del generador, X del motor más X del generador multiplicado por la corriente de falla. Entonces, esas dos fórmulas voy a utilizar justamente para poder establecer el aporte que tiene cada una de esas unidades. Por favor, calcúlenmelo. Y esos valores nosotros teníamos acá. Fíjense, esto era 0.15 y 0.4787. Entonces, 0.15, esto era 0.15 y esto era 0.4787. Entonces, si quiero determinar para el generador, entonces acá tiene que estar el motor, fíjense, la reactancia del motor sobre la suma de ambos. Y si quiero calcular la corriente del motor, acá tiene que estar la reactancia del generador sobre la suma de ambos y multiplicado por el valor de la corriente que hemos calculado recientemente, ¿no? Entonces, por favor, les pido que verifiquen esos resultados. Ingeniero, en ese caso, tomamos el valor, o sea, el signo de la corriente, ¿Cómo dices? ¿Perdón? el signo que tiene la corriente, ingeniero, ¿va a afectar en algo? Porque no se le está tomando en cuenta. ¿A quién no se lo está tomando en cuenta? Al signo, ingeniero, en sus cálculos que está. No, aquí no estamos todavía determinando el efecto de la corriente de carga. O, o tal vez te estás refiriendo, ya sé que aquí te refieres. Acá, menos J veces. ¿A eso? Sí, ingeniero. Sí, es menos J veces, ¿no? Ahora, arriba tienes J, 0.4787 y abajo lo factorizas J con J se simplifica y te va a quedar menos J, ¿no? Gracias por la aclaración. ¿Salen esos dos valores? Sí, ingeniero. Entonces, fíjense que acá solamente estoy considerando las corrientes que aportan tanto el generador y el motor, y solamente estamos considerando las impedancias del sistema, ¿no? Ahora bien, el otro inciso me dice ahora, copien por favor esto, tomando en cuenta la corriente de prefalla, esto quiere decir incluir los efectos
efectos de la corriente del generador en estado de régimen de operación normal, ¿ya? Eso significa considerar la corriente de prefalla. Entonces, fíjense que la corriente, en este caso, esta es la corriente esto no es la corriente de carga, sino es la corriente que entrega el generador. ¿Por qué? Porque me hablan de la potencia del generador y me hablan de su factor de potencia del generador. Entonces, esta es la potencia que entrega el generador. Entonces, su potencia es 100 MVA, tensión 13.8 y en condiciones normales, ahora fíjense, en condiciones normales se tiene que multiplicar por este 1.07 y obviamente por raíz de 3. Por favor, verifiquen si ese valor es correcto. Por favor, me confirman, jóvenes, no son operaciones difíciles. Sí, sale ese resultado, Inge. Ya, perfecto. Ahora, fíjense que esta magnitud, por si acaso, es una magnitud en módulo, ¿no? En magnitud. Sin embargo, si yo quiero verlo como un fasor, entonces este valor tengo que considerar el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia, y el factor de potencia dice que era 0,97. Sí, 0,97. Entonces saquen inversa coseno de 0,97 y ¿cuánto sale ese ángulo? $14.07. Ok, entonces acá, fíjense, yo ya lo estoy trabajando a esta variable como un fasor. ¿Por qué? Porque tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido, ¿no? Entonces es un fasor, es un vector. Muy bien. Ahora, he determinado la corriente que entrega el generador. ¿Cómo puedo determinar ahora este valor amperios? Todos los valores anteriores están trabajados por unidad. Entonces, este valor tengo que reflejarlo en valores por unidad. Entonces, para eso voy a calcular la corriente base. Y la corriente base no es otra cosa que la potencia base, en este caso, aunque es igual a la potencia nominal, que es potencia base, sobre raíz de 3 por la tensión base. Fíjense que la tensión base solamente se ve afectado por 13.8, ya no por el 1.07. Verifican ese resultado, por favor. Sale eso, Inge. Los demás jóvenes, Está bien, ingeniero. Y solo lo mismo.
Ok, entonces ahora dice, esta corriente no es corriente I sub C, es corriente del generador. Y esto hemos dicho que era por unidad. Mejor creo que se ve así. Corriente real, corriente base, corriente del generador, por unidad, ¿no? Entonces, he determinado ahora, fíjense, esta corriente, pero fíjense en magnitud. Esto es 0.9 menos J veces 0.22. Sin embargo, la corriente total de falla es 9.36, o sea, no llegamos ni siquiera a la unidad. Entonces, la corriente, el régimen de operación normal es muy bajita comparado a la corriente de falla. Entonces, acuérdense cuando nosotros decíamos, normalmente no se considera la corriente de carga. ¿Ya? No se considera la corriente de carga. ¿Por qué? Por esta razón. Porque fíjense ahora, tomando en cuenta las corrientes de prefalla, esta es la corriente de prefalla, en el caso del generador, en el generador hemos calculado que era menos 713 y esto era menos 2.235. Entonces, a estos menos 7,13, ustedes le van a sumar este valor de corriente que hemos calculado, que es la corriente de régimen de operación normal. Por favor, súmenle, pero acuérdense que aquí ya aparece una componente real y una componente reactiva, ¿no? ¿Cuánto da ese valor? Entonces suman 713 menos J con menos J 0.2272. Sería 7.3572. Está bien. Esto sería 0.9066. En el caso del motor, fíjense que la corriente del generador, o sea, ¿por qué se toma positivo? Porque el sentido de la corriente de régimen también va en el mismo sentido de la corriente de falla, ¿no? Por eso es valor positivo. Pero en el caso del motor, esta corriente es la que ella absorbe. Y este valor de corriente es la corriente que aporta la falla. Entonces, este valor tiene que ser negativo. Entonces, voy a tener menos 2.235 más 0.2272 y acá voy a tener, acá tengo un valor negativo, ¿no? Tengo un valor negativo. Por favor, verifiquen ese otro resultado. Está bien, ingeniero. 2,078. Muy bien. Entonces, fíjense ahora, jóvenes, si se dan cuenta, a 7.13, que es la corriente que hemos determinado, sin considerar la corriente de prefalla, fíjense que se aumenta ¿cuánto? Se aumenta 0.20. Ese valor de 0.20 es muy bajito. Por eso se dice que la corriente de carga no afecta a las corrientes de falla, porque la corriente de falla
depende de dos variables, de la tensión en la base o en el punto antes de que se produzca la falla y de la impedancia equivalente del sistema. Esos son los parámetros que realmente hacen que podamos conocer la magnitud más elevada, en este caso, de la corriente de falla. Entonces, se los he hecho este ejemplito porque quiero que se den cuenta, ¿no?, de las razones por las cuales justamente no se lo considera. Y obviamente si ustedes hacen en el Dig Silent o hacen en el ETAP, ¿se puede determinar los aportes de las corrientes considerando las corrientes de prefalla? Sí. ¿Se puede eliminar eso? También se puede eliminar, ¿no? Entonces, como conclusión, como se puede observar, la corriente de prefalla en cada rama es pequeña y se las puede despreciar. Si se requiere realizar un cálculo más profundo, estas corrientes pueden ser obtenidas de un programa de flujos de potencia. ¿Qué quiere decir? Ahora, acá nosotros hemos calculado esa corriente en función a un sistema muy sencillo, pero imagínense en un sistema de 5, 7, 8 vasos. Yo ya no voy a poder determinar así de forma muy sencilla el valor de esa corriente. No lo voy a poder hacer porque imagínense que tenga un generador, un transformador, una línea, un transformador, otro generador, ¿no? Acá que tenga, digamos, qué sé yo, aunque sea otro generador, así, y acá tenga, digamos, estas líneas, y aquí tengo una base, y acá tenga, por decirles, otro generador. Entonces, si se produce una falla en este punto, yo no puedo decir así alegremente, ya voy a calcular la corriente de este lado, así como hemos hecho acá, ¿no?, considerando su potencia y su tensión. ¿Por qué? Porque en este punto, ya las cosas cambian, porque en este sistema yo puedo tener otras cargas. En el ejemplo que hemos analizado es un circuito de potencia radial. Y al ser radial, yo solamente tengo un sentido de flujo del generador hacia la carga. En este caso, fíjense, yo tengo sentidos distintos. Y estos sentidos distintos, en esto me puede generar un sentido una corriente en ese sentido, o en este otro me puede generar de la misma forma, en este otro también me puede generar sentidos contrarios. Entonces, en este sistema, yo ya no puedo, esto ya no es aplicable. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Lo que dice, ¿no?, es que tienes que hacer uso de flujos de potencia. Y el estudio de flujos de potencia, en el análisis de flujos de potencia, justamente voy a determinar estas corrientes. Esta corriente del generador, si esta es barra 1, barra 2, barra 3, voy a calcular esta I12, voy a calcular esta I13, voy a calcular esta I23, voy a calcular esta I del generador 2, esta I del generador 1, puedo calcular la I del generador 3, esta I del generador 4, ¿no? Puedo calcular sus sentidos, los sentidos de corriente. Y esos sentidos, con esos sentidos de corriente, recién puedo agarrar y sumar esa corriente a la corriente de falla. No sé si se me entiende ese concepto, por favor. ¿Se entiende, jóvenes, ese concepto? Sí,
Sí, correcto, Inge. Ok. Bueno, son 10:42. Quería hacer este ejemplito más, pero no me va a alcanzar el tiempo. Tenemos menos de 15 minutos. No vamos a alcanzar. Les pediría, por favor, que quedemos acá, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, por favor, adelante. Ya después el tema de matrices es sencillo. Vamos a hacer uno sencillito y luego vamos a hacer uno más complicado, ¿ya? Es simplemente hacer uso me gusta hacer un sistema de 2x2 para entender cómo se trabaja y posteriormente ya vamos a meternos les voy a dar un trabajito. Vamos a empezarlo conmigo y ustedes van a hacer ese trabajo en la sala de computación de nuestro instituto, ¿ya? Van a presentar ustedes ese trabajo. Adelante, adelante. ¿Quién quería hacer una pregunta? Sí, Inge, con referencia al curso que estamos tomando, no me preguntaba si aún podemos inscribirnos, es que por motivos de falta de pago de nuestros trabajos, bueno, al menos en el mío, no pude inscribirme aún. Claro, claro, no hay problema. Pueden inscribirse jóvenes. Ayer hemos tenido muchos problemas, han debido ver, hay algo de 237 o 240 inscritos. La verdad, ha superado mi expectativa, sinceramente, porque hay mucha gente inscrita de Sucre, hay mucha gente de Cochabamba, hay mucha gente de Santa Cruz. Y eso, la verdad, a mí me levantan los ánimos, ¿no? Y obviamente también tenemos muchos estudiantes de aquí de la carrera, ¿no? Inclusive de la Pedro Domingo, de la Escuela Industrial. Ayer estaba viendo justamente, analizando, hay mucha gente y hay muchos profesionales Chaco y EPFB, está la gente de ENDE también. Entonces eso me anima mucho a tener ese mismo nivel, ¿no? de cursos que propiciamos en el instituto, porque si se dan cuenta, jóvenes, es una forma de cómo nos ven también desde afuera, ¿no? Entonces, imagínense, inclusive, y haciendo una comparación, inclusive con las jornadas de nuestra carrera, ahí deberían de haber participado mucha gente. Si se dan cuenta, ahí no han participado más allá de 150. Y aquí estamos casi duplicando. Entonces, eso dice mucho, ¿no? Entonces, no hay problema, jóvenes. Ayer, justamente por esa razón, he hablado con la gente del área desconcentrada, les he mandado también mis notas correspondientes para que ustedes puedan, bueno, no solamente ustedes, sino para la gente también que me pide de afuera, que puedan inscribirse. Entonces, tienen posibilidad de hacerlo, jóvenes. Háganlo, por favor, creo, a ver, el comunicado dice... Dice que la cuenta institucional estará abierta y consolidada hasta el día miércoles 5 de abril del año en curso. Posterior a las horas 13, la misma será bloqueada para análisis contable. O sea, tienen todavía, jóvenes, hasta el día de mañana. No hay ningún problema. Dije, Adelante, Gerson. una consulta. Hace unos momentos se habló de la justificación del 7%, o del aumento de un 7% en la atención del generador, pero en el reglamento de calidad de distribución, en los puntos de suministro de alta o media tensión, hace referencia a que
La máxima tensión admisible en el caso favorable sería de un aumento de un 5% y en el caso tolerable sería igual, de un 5%. Entonces, ya que este aumento de un 7% es antes de la falla, estaría bien si nosotros estamos confirmando que nuestro generador esté trabajando con un 7% adicional a la tensión nominal. Muy buena pregunta. Ahorita lo vamos a ver. Justamente en la ley de electricidad, en el reglamento de calidad, establece lo siguiente. Su compañero tiene razón en las apreciaciones que hace. Dice, cuando el suministro es realizado en alta o media tensión, la tensión de suministro en el punto de entrega de la energía se fija en más 5% y menos 10%. Pero fíjense, dice cuando el suministro es realizado en alta o media tensión. En este caso, en el punto donde estamos analizando la falla, es un punto de suministro. ¿Qué dices, Gerson? ¿Me escuchas, Gerson, por favor? Sí, ingeniero. A ver, de acuerdo al problema que nos hemos dado, ¿dónde crees que es el punto de suministro? Donde se entrega la energía. Ya, ¿en qué base sería eso? En el nodo de generación. No precisamente. O sea, fíjate que acá ya es un tema, ya mucho depende del sistema que estamos analizando. Mira, tengo el generador, tengo un transformador, tengo barra, tengo línea, tengo transformador y tengo la carga. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde crees tú que tenga que ser el nodo de suministro? O sea, ¿dónde sería lo más correcto, digamos? Lo más correcto, según yo, en el nodo 1 o en el nodo 4. Ya. Ahora, fíjate que voy a suponer que Oscar Romay es el dueño de la fábrica Viacha, ¿ya? Estos son mis motores. Todo lo que yo necesito en una tensión de 13.8 kV. Entonces, de La Paz tiene que encargarse de entregarme energía en un nodo. ¿Cuál es ese nodo? Para mí el nodo es el nodo 3. ¿Por qué? Porque la fuente de generación puede estar en Cochabamba, puede estar en el Valle de Songo, puede estar en Corani, puedo estar en Warnes, puede estar en Termoeléctrica del Sur, donde sea. Este transformador normalmente es un transformador que forma parte del sistema de generación. Eso es lo que hemos hablado siempre, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? Sí. Normalmente los generadores siempre están al lado de un transformador. Todo esto pertenece al sistema de generación. A partir de acá, se hace cargo todos los agentes de transmisión. Entonces, en la norma dice, cuando el suministro es realizado en alta o media tensión, la tensión de suministro en el punto de entrega de la energía se fija en más 5 y menos 10%. El punto o el nodo de suministro es este.
Este es el nodo de suministro. Estamos hablando de un sistema de potencia, no te olvides de eso, Gerson, ¿no? En un sistema de potencia acá en Bolivia hay un sistema de generación, hay un sistema de transmisión y hay un sistema de, en este caso, de distribución. Entonces, este sería ese nodo de suministro. Y en este nodo de suministro, la tensión tiene que estar en 5% y menos 10%, es decir, del 13,8 kV. Ahora, otra cosa muy distinta es que me hablen del nodo de generación. El nodo de generación, evidentemente, es este, porque es el punto donde estás entregando tu energía. Y normalmente, ustedes van a ver inclusive en las subestaciones, en estas barras, nosotros tenemos los PTs y también tenemos los CTs. Acá tengo exactamente lo mismo. Puedo tener un PT y puedo tener también un CT. ¿Por qué? Porque justamente en esos puntos necesito registrar la cantidad de energía que estoy o bien generando o bien estoy consumiendo, ¿no? Ahora, en el caso en la que tú mencionas que este sea el nodo de suministro, puede ser el nodo de suministro siempre y cuando todo este sistema, ¿quién tendría que ser dueño? ¿Quién tendría que ser dueño, Gerson? Todo ese sistema, Inge, todo de la Sí, derecha, sí. la empresa de generación, ¿Cómo? la empresa de generación, No, Inge, el consumidor final. el consumidor final. Si vos quieres que sea este tu nodo de entrega, tu nodo de suministro, tú vas a tener que ser dueño de todo este sistema, transformadores y todo eso. Pero fíjate que sería algo insulso, muy insulso. ¿Por qué? Porque si aquí tienes un generador de 13,8 kV, ¿para qué te vas a poner a gastar todo esto? Porque es un montón de plata, si al final puedes tener tu propio sistema de generación en 13,8 kV y tener tu carga. ¿No es cierto? Y es así que funcionan los sistemas aislados. Entonces, ¿cuándo se da todo esto, jóvenes? ¿Cuándo se da transformador? ¿Cuándo se da línea transformador? Es cuando los centros de generación se encuentran muy alejados del centro de consumo. Entonces, acá se delimita nodo de generación. Estos son los nodos de transmisión, porque aquí también tiene que haber otra barra, y tiene que haber los nodos de distribución. ¿Queda claro, Gerson? sí, ingeniero, totalmente, gracias. Perfecto. Ok, no sé si hay alguna consulta más, por favor, adelante. Ok, el día de mañana, ¿qué se llama? Con el tema de mantenimiento de nuestro curso, ¿no? Con el ingeniero Marcelo Hinojosa. Vayan buscando hacer preguntas. Me interesa cómo lo maneja, por ejemplo, ahorita Gerson en la pregunta, me parece excelente, ¿no? Porque eso también, tengo que agarrar y desempolvar mi ley, ¿no es cierto?, para poder también explicarles. De eso se trata, jóvenes, ¿ya? De que ustedes nos hagan también pensar y nos hagan recordar. ¿Ok? Eso sería todo por el día de hoy.
vayan trabajando con algunos problemitas de algunos textos y todo eso, porque la próxima semana también ya vamos a entrar ya en periodo de exámenes. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.